Bienvenidos a un nuevo módulo de inversión. Aquí vamos a ver un concepto que se sale un poco de lo técnico, que se sale un poco de ese tema de plazos, de ese tema de riesgo, rentabilidades, horizontes. Y vamos a hablar de algo muy importante, muy ligado a el tipo de actitudes, pero sobre todo como el tipo de inteligencias emocionales que debemos tener a la hora de hacer una inversión. Y es el tema de la resiliencia inversionista. Y el tema de la resiliencia inversionista está muy ligado hacia el tema de la incertidumbre. Precisamente porque a la hora de hacer una inversión hay muchos aspectos que nosotros podemos controlar o que están definidos en la misma inversión. Si hablamos de un portafolio de renta fija, ya sabemos que va a ser una rentabilidad pequeña, pero esperada. Si hablamos de renta variable, ya sabemos que el nivel de riesgo aumenta mucho más. Sin embargo, siempre tendremos factores dentro de la inversión que nosotros no podemos controlar. Y esa es la primera mentalidad que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de hablar de resiliencia inversionista. Nosotros podemos tomar acción sobre lo que podemos controlar. Y ese debe ser la clave para evitar caer en fenómenos que a lo largo de la historia han sido muy comunes, incluso aquí en Colombia, como lo son los pánicos financieros. Yo acá les quiero preguntar, si ustedes tienen cierto tipo de inversión, no importa el vehículo, pero el día de mañana en el país decretan otra vez un confinamiento producto de otra pandemia, que es algo que no podemos controlar y además que no tenemos la certeza de cuándo puede pasar o no. ¿Cómo le serían ustedes el tipo de reacciones que ustedes tendrían frente a su inversión, frente a la compra de su casa o de su apartamento, frente a su renta variable? O por ejemplo, ¿qué pasa si, a diferencia de lo que ha venido pasando en los últimos meses con la inflación, que llegó a un punto muy alto, del cual históricamente hace muchísimos años no habíamos podido ver en el país, que ha disminuido muy poco, pero ¿qué pasa si en vez de disminuir, dicha inflación siguiese aumentando? ¿Ustedes tienen la capacidad de controlar la inflación? No. Pero tenemos la capacidad de sortear ese tipo de fenómenos que no controlamos y que ni siquiera podemos entender del todo a través del concepto de resiliencia financiera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en los noticieros comienzan a dar noticias de recesión? Estados Unidos teniendo malos resultados económicos, China teniendo malos resultados económicos, la continuación de guerras alrededor del mundo, recesiones en Alemania, recesiones en diferentes países europeos o en países latinoamericanos. ¿O qué pasa si empezamos a llenarnos siempre de esas malas noticias económicas alrededor de la recesión? ¿O qué pasa si se desata una nueva guerra? Hasta hace pocos años creíamos que el escenario de nuevas guerras, por ejemplo en Europa, no era posible. Y hoy nos encontramos en una. Así que es un escenario en el que uno no puede controlar, no depende de nosotros, pero no estamos totalmente exentos. ¿O qué pasa, por ejemplo, si los bancos centrales continúan en la seguidilla de subidas de tasa de interés y resulta que nuestra cuota de la tarjeta de crédito o que nuestro crédito hipotecario se va haciendo más y más y más caro? ¿O qué pasa si el dólar, en vez de bajar, sigue subiendo y en vez de estar en 4.500 vuelve a llegar a 5.000 o vuelve a ser mucho más alto, en donde las consecuencias sobre muchas de las compras que hacemos en el día a día va a ser mucho más dramática y peor si tenemos inversiones en divisas? ¿O qué pasa si el petróleo sube mucho y afecta directamente los precios de la gasolina y de los insumos? ¿O qué pasa si baja mucho y los abarata completamente? ¿Cómo actuar frente a todos esos escenarios que les he estado mostrando y les he estado describiendo? Así que el concepto de resiliencia financiera básicamente nos dice a nosotros que la manera de sortear emocionalmente las diferentes consecuencias de nuestras inversiones está dada en la aceptación de que hay factores que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestra inversión hasta cierto punto, pero después va a depender de otros actores, de bancos, de gobiernos o ni siquiera de ellos mismos, como por ejemplo en el caso de las pandemias. Así que
En el tema de resiliencia financiera, importante, si desconocemos el factor o si no lo podemos controlar, debemos asumir que tanto no estamos exentos y que asimismo no podemos hacer nada por esa situación. Sí podemos asegurarnos hasta cierto punto, como lo veíamos en el módulo de seguros, pero nunca vamos a estar exentos y nunca vamos a poderlo controlar del todo. Ahora, en el concepto financiero, saliéndonos del tema emocional, viene un concepto clave para minimizar los riesgos y aumentar nuestra resiliencia financiera, que es el concepto de la diversificación. Coloquialmente, el concepto de la diversificación habla de que uno no debe poner los huevos en la misma canasta, que es la misma expresión que, si nos vamos al adagio popular, nos dice que si ponemos los huevos en la misma canasta y dicha esa canasta se revienta, vamos a perder absolutamente todos los huevos. A diferencia de tener dos canastas. Si nosotros tenemos una canasta de 30 huevos, haciendo pues un símil muy sencillo y muy hipotético frente a nuestro concepto de diversificación, si tenemos una canasta con 30 huevos y por alguna razón que ni siquiera podemos controlar, dicha canasta se cae, vamos a perder posiblemente los 30 huevos. Pero ¿qué pasa si tenemos dos? ¿Qué pasa si tenemos 4 canastas? Probablemente se caiga una y la pérdida nos va a doler, pero nos quedan 3 canastas de huevos que podemos conservar. Ese es el concepto coloquial de lo que quiere decir la diversificación en términos financieros. ¿Y cómo funciona la diversificación en términos financieros o cuáles serían nuestras canastas en el sector financiero, en nuestras inversiones? Por un lado, la renta fija y por otro lado, la renta variable. Cosa de que frente a situaciones de alto riesgo que no podemos controlar, siempre vamos a tener nuestro portafolio de renta fija que nos va a garantizar una entrada constante de ganancias en un horizonte de tiempo claro, y tenemos una probabilidad de que la renta variable o nos haga perder completamente nuestra inversión o nos duplique nuestra inversión. Todo dependerá del nivel de riesgo que estemos asumiendo. Así que el concepto más importante de resiliencia financiera básicamente es. Así que el concepto de resiliencia financiera, que es muy importante a través de la diversificación, nos dice que si nosotros nos gustan las inversiones, buscamos un vehículo financiero para canalizar ese dinero, para cumplir alguna de nuestras metas financieras, debemos velar por no siempre hacerlo en un solo vehículo de inversión, sino tener más posibilidades de más de un vehículo de inversión, precisamente para que en caso de circunstancias que afecten gravemente las economías o gravemente las sociedades y no podamos controlarlo, por lo menos estaremos salvaguardando una parte de la inversión. Y eso hará que en el dado caso de una pérdida podamos llevarla muy tranquilamente, y en el caso de una ganancia, pues siempre será una ganancia y siempre debe ser un motivo de alegría para nosotros. ¿Cómo podemos entonces determinar si hay choques externos? Lo que les comenté. En la mayoría de casos hay cosas que no podemos determinar. Una nueva pandemia no la podemos determinar, pero una tasa de interés podemos estimarla, no determinarla del todo, pero sí estimar cuándo puede pasar. Las inversiones siempre estarán expuestas a choques externos, a choques de la tasa de interés, a choques de la inflación. Son cosas que no podemos controlar y no podemos actuar del todo. Pero sí podemos mentalidad de resiliencia del inversionista. Pero sí podemos sopesarlos. Lo primero, mentalidad de resiliencia. No podemos actuar sobre lo que no podemos controlar. Y lo segundo, diversificación para poder sopesar esas diferentes choques externos, teniendo un portafolio seguro de renta fija y un pedazo de nuestro portafolio, es decir, de la totalidad de nuestra inversión, destinado a renta variable, que va dependiendo de nuestro nivel del riesgo, puede ser más alto o puede ser más bajo. Lo más importante en el concepto de diversificación,
Lo más importante en el concepto de diversificación es conocer todo lo que nosotros vamos a invertir. Conocer nuestros portafolios de renta fija, nuestros portafolios y nuestros productos de renta variable y así saber cómo podemos determinar nuestro portafolio de inversión basados también en nuestro perfil de riesgo. El riesgo siempre va a existir. Podemos controlarlo, pero hay un pedazo del riesgo que no podemos controlar, tal y como vimos en nuestro módulo de seguros y riesgo. Así que no importa el nivel de riesgo, no importa que, como les mencionaba anteriormente, las economías estén en su mejor o en su peor momento, siempre habrá oportunidades de inversión. Así que con esta lección de resiliencia financiera y la diversificación es como podemos sortear tanto emocional como financieramente nuestra inversión frente a choques externos que no controlamos. Lo más importante es conocer, número 1, a nosotros mismos y nuestro nivel de riesgo. Y número 2, siempre tener claros los productos en donde vamos a invertir nuestro dinero. Y aquí un consejo que algún gran inversionista me dio alguna vez. Uno no invierte en lo que no entiende. Así que con esto recuerden que siempre nos pueden dejar sus preguntas a través del cajón de las preguntas y nos vemos en la siguiente sesión en donde vamos a estar trabajando las señales de alerta a la hora de evaluar una opción de inversión. Es decir, donde vamos a saber si una inversión es segura o no y así darle un muy buen cierre a este abrebocas de inversión. Nos vemos en el siguiente video.